Franklin, buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho. Buenos días, Luis. Buenos días. Ya estamos en vivo. Buenos días a todos. Si nos pueden escuchar, nos dan feedback. Buenos días, David, Ariel y Eric. Muchas gracias por su saludo. Muchas gracias. Demos unos minutos para comenzar mientras llegan las personas. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir hoy al webinar de Ubiquity. Hoy estará con nosotros el ingeniero Luis Aguilar, quien está haciendo la presentación de Ubiquity. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Franklin, buenos días a todos los que nos acompañan hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Todos ven la presentación? Sí, perfectamente. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo. El webinar de hoy está enfocado en lo que son las soluciones para el proveedor de servicio de Internet inalámbrico, lo que es el WISP. Me presento, mi nombre es Luis Aguilar. Tengo trabajando con Ubiquity desde el año 2006 aproximadamente y soy trainer y consultor certificado de la marca para Latinoamérica. Los voy a acompañar entonces durante esta hora de duración del webinar. Vamos a hablar de Ubiquity. Ubiquity es una compañía proveedora de tecnología disruptiva para inicialmente la creación de redes inalámbricas, con más de 15 años en el mercado.
les menciono inicialmente porque el día de hoy Ubiquiti ha ido incursionando en otras áreas como router, bueno, ya tiene tiempo también trabajando con router, switches, circuito cerrado de TV, cámaras IP, telefonía IP, control de acceso, domótica. Entonces realmente la empresa ha ido creciendo para cubrir lo que llamamos de forma transversal todas las áreas de tecnología de una empresa, en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Pero bueno, hoy vamos a estar enfocados en el ámbito inalámbrico, especialmente con lo que tiene que ver con radioenlaces. Hablando de radioenlaces, entonces nosotros con los productos Ubiquiti podemos realizar conexiones punto a punto y punto multipunto. Nosotros acabamos de hablar de dos tecnologías, AirMax, que me permite alcanzar hasta 500 megas de rendimiento de throughput con soluciones a bajo costo, y la línea AirFiber, que tiene una gama de equipos que trabajan en distintas frecuencias, unas en banda libre, otras en bandas de uso licenciado, bajo uso licenciado. La línea AirFiber, recientemente los productos más utilizados están en la banda de 60 GHz, es una banda que me permite alcanzar altísimas velocidades, más de 2 GB de capacidad, pero con limitaciones en cuanto a la distancia porque factores externos, atmosféricos como la lluvia, me generan atenuación y el enlace pudiese interrumpirse. Y más recientemente, la tecnología LTU, que toma parte del desarrollo que se realizó en AirFiber, pero para llevarlo al ámbito punto multipunto, teniendo la mejor relación del mercado en cuanto a costo versus paquetes por segundo que es capaz de procesar el equipo. Entonces, ¿qué es un radioenlace? Un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir datos a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas, estas señales, no viajan por ningún medio conductor, sino que el medio de transmisión es el espacio libre, es el aire. En ese espacio libre hay señales que son invisibles para nuestros ojos, pero que pudiesen interferir y ser interferidas por nuestra señal y degradar el funcionamiento del enlace. Es por ello que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que se deben conocer los fundamentos de radiofrecuencia para entender qué capacidad yo realmente puedo ofrecer en un radioenlace. Porque no es lo mismo hacer un despliegue en el campo, en un pueblo, que hacer un despliegue en la ciudad. Son condiciones diferentes. Por más de que esté a lo mejor a la misma distancia, las señales vecinas son diferentes. Probablemente en un entorno rural yo no tenga tantos radioenlaces vecinos, todo lo contrario en un entorno urbano. Adicionalmente, mientras mayor concentración de equipos yo tenga en un sitio, eso hace que se incremente el piso de ruido y eso hace que mi radioenlace tenga una peor relación señal a ruido. Y resulta que la relación señal a ruido es la variable más importante que existe en telecomunicaciones. Yo debo tratar siempre de que ese valor sea el más alto posible. Entonces, parte de esto lo vamos a repasar acá en el webinar. Fíjense, nosotros, como ya lo mencioné, podemos tener dos tipos de radioenlace, punto a punto y punto multipunto. En el caso de Ubiquiti, punto a punto lo puedo tener con AirMax, lo puedo tener con AirFiber. Los puntos multipunto los puedo tener con AirMax y con AirFiber, pero la gama LTU. Típicamente, los punto a punto yo los utilizo para hacer las interconexiones entre mis nodos o los puntos de presencia. Los puntos multipunto los utilizo para llegar al cliente. Eso se conoce como enlace última milla. Ese enlace punto a punto, troncal, para llegar a mis nodos, para interconectar mis nodos, normalmente necesitan más capacidad y disponibilidad. Típicamente acá utilizo equipos AirFiber, que son los equipos diseñados por Ubiquiti, pensados para ese rol. Mientras que los puntos multipunto los utilizo para ofrecer servicio a los clientes. Acá típicamente utilizo los equipos AirMax,
y la generación más reciente, que me ofrece unas prestaciones superiores, que son los LTU. Lo que están viendo en pantalla es la topología típica de un proveedor de servicio de internet inalámbrico. Fíjense que acá podemos resaltar lo que son los enlaces troncales, que los utilizo para interconectar mis nodos, mis puntos de presencia, y los enlaces última milla, que los utilizo para hacer llegar ese servicio de acceso a internet a los clientes. Yo también pudiese, como lo ven en la imagen, atender a un cliente con un enlace punto a punto, porque quizás necesita mayor capacidad. Lo que están viendo en pantalla es el diagrama de bloques simplificado de un radio. Todo radio transmite y recibe, pero acá lo estamos mostrando como dos procesos independientes, simplemente para hacer la explicación. En la etapa de transmisión, ¿qué ocurre? Bueno, mi radio está conectado a un switch o a un router. Ese switch o ese router genera una información que viene en formato binario. Esa información llega al radio. En el radio entra a, vamos a llamarlo, a una caja, a un bloque que se encarga de detectar errores. Luego se hace el mapeo en el diagrama de constelación y finalmente se modula. Este proceso me permite transformar esa información binaria en una información analógica que, previamente amplificada, sea capaz de transmitirse en el aire. Cuando recibo, el proceso es más o menos el contrario. Recibo una información analógica, la demodulo, la mapeo nuevamente en el diagrama de constelación, valido si hay errores y finalmente, si todo está bien, los unos y ceros que transmití en un extremo llegaron al otro. Si no llegan igual, entonces hablamos de que hay bits errados. Tengo un bit errado. Los bits errados, si la tasa es muy alta, o sea, si hay muchos bits errados, eso genera en los radios o en los radioenlaces retransmisiones, que básicamente es que la información se tiene que volver a enviar. Retransmisión. Entonces yo lo que deseo es que mi radioenlace tenga la menor cantidad de retransmisiones posibles, porque siempre la va a tener. Entonces, para yo lograr un enlace que tenga baja tasa de retransmisiones, tengo que entender cómo configurarlo, qué modulación utilizar, porque repito, los escenarios no son los mismos, porque los radios no están instalados en los mismos lugares. Ya hablando de la parte física, yo tengo dos tipos de radios. El que llamamos radio con antena externa o radio conectorizado, el cual debo conectar la antena mediante el uso de cables coaxiales que se conocen como pigtails. Entonces acá tenemos un radio de la familia Airmax, es el radio AirPrism o Prisma, como se le dice coloquialmente. Este radio, entonces, para colocarlo en operación, en funcionamiento, yo debo conectarlo con dos pigtails hacia la antena con que quiera trabajar. Por otra parte, tenemos los radios con antena integrada, que radio y antena es una misma unidad. Sigue teniendo los pigtails, pero están internos y son muchísimo más pequeños. Cuando nosotros configuramos o vamos a configurar un radioenlace, el primer parámetro que configuramos es la frecuencia. Por ejemplo, un valor que seguramente es familiar para ustedes, 5520 MHz. Eso es un valor que yo pudiese utilizar para configurar en mi radio o en mi radioenlace. ¿Pero qué es la frecuencia? Bueno, es el número de ciclos por segundo de una onda de radio y se representa con una forma sinusoidal, como ven en pantalla. Se denomina con la letra F y su valor se mide en hercios. Por eso es que hablamos de megahertz, de gigahertz. 5520 MHz es lo mismo que 5,52 gigahertz. Simplemente es la forma de expresarlo. Relativo a la frecuencia está una variable que se llama longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas. Esa longitud de onda es muy importante porque me va a decir qué tan lejos puede llegar mi señal o no. La longitud de onda se calcula utilizando la velocidad de la luz.
Por ejemplo, para la frecuencia 2.4 GHz, que la utilizamos todos los días en Wi-Fi, la longitud de onda es 12.43 centímetros. Para 5 GHz, la longitud de onda es más pequeña, es 6 centímetros. Y si evaluamos, por ejemplo, 24 GHz, que es una frecuencia más alta, la longitud de onda vendría siendo algo así como 1 centímetro. Entonces, mientras más alta es la frecuencia, la longitud de onda es más corta, es inversamente proporcional. ¿Por qué me interesa saber esto? Porque resulta que las longitudes de ondas largas pueden llegar más lejos y pueden atravesar mejor obstrucciones. Las frecuencias altas con longitudes de onda corta no llegan tan lejos y no tienen la capacidad de superar obstrucciones. La lluvia pudiese ser una obstrucción, una pared de agua es una obstrucción. Entonces, por eso es que con los enlaces, frecuencias altas, yo no puedo llegar tan lejos. Tengo que hacer las implementaciones a cortas distancias, 1, 2, 3, 4 kilómetros. Con las frecuencias más bajas, puedo tener enlaces más lejanos, pero hay una desventaja. Las frecuencias más bajas no me permiten alcanzar tanta velocidad como las frecuencias altas. Por eso es que hay que hacer un balance de lo que quiero y lo que puedo hacer. Ubiquiti, en lo que tiene que ver con radioenlaces, toda su electrónica, todo su chip está basado en 802.11, que es el estándar que utilizamos en Wi-Fi. Pero con una evolución donde ellos dejaron de utilizar para el acceso al medio, que es la forma como los dispositivos se comunican con el AP, CSMACA, que es lo que utiliza Wi-Fi, y pasaron un esquema de acceso múltiple por división de tiempo que se llama TDMA. Mientras que en CSMACA, cada estación que se quiere comunicar solicita el derecho de palabra y el AP, si está disponible, se lo otorga. Ese mecanismo tiene problemas como uno que se llama nodo oculto, donde tengo colisiones, y eso ocurre en Wi-Fi todos los días. En TDMA no tengo ese problema porque hay slot de tiempo. Cada estación va a tener su oportunidad para comunicarse con el AP. Entonces, TDMA me da esa ventaja y de paso me permite ofrecer configuraciones avanzadas de calidad de servicio. Nosotros en Ubiquiti tenemos equipos diseñados para dos bandas. Las bandas de uso libre, que como su nombre lo dice, yo no debo solicitar ninguna permisología al ente regulador de las telecomunicaciones en mi país. Y tenemos las frecuencias o bandas licenciadas, donde yo debo solicitar permiso y pagar por el uso de esa frecuencia. Entonces, a nivel mundial, 2.4 y 5 GHz son bandas de uso libre. A pesar de que son de uso libre, igual yo debo respetar la potencia que puedo aplicar, la potencia máxima. Y tengo, por otra parte, licencias que puede ser que sean libres en algunos de sus países y en otros no. Por eso las colocamos del lado de las licenciadas. Porque hay algunos países donde 900 MHz es de uso libre, en otros países no. Hay algunos países donde 24 GHz es de uso libre, en otros países no. Entonces, por eso la dejé del lado de los licenciados. Entonces, con estas hay que tener mucho cuidado, porque si yo utilizo una frecuencia que es licenciada en mi país y no tengo una habilitación por parte del Estado, entonces yo pudiese recibir una sanción y una multa. Entonces hay que tener cuidado cuando utilizo estas bandas de frecuencia. Nosotros siempre vamos a tener, cuando trabajamos con los equipos airMAX, dos roles. El rol del AP y el rol de la estación. Si el enlace es punto a punto, un equipo va a ser AP y el otro estación. Si el enlace es punto multipunto, un equipo va a ser AP y los otros equipos van a ser estaciones. ¿Dónde se configuran esos roles? Bueno, en el menú de configuración web de mi radio están unos botones que son estos que estoy resaltando.
Fíjense, cuando el equipo va a hacer AP, punto a punto, los dos botones deben estar encendidos. El primer botón le está diciendo al radio, mira, tú vas a hacer AP, y el segundo botón le dice que tú vas a hacer punto a punto. La estación de ese enlace punto a punto debe tener el primer botón apagado porque no va a ser AP, pero va a ser un enlace punto a punto. Esto es cuando es punto a punto. En punto multipunto, los botones se configuran diferentes. En el caso de la P, mantengo encendido el botón de punto de acceso, pero le apago el botón de punto a punto. En el caso de las estaciones, deben estar apagados ambos botones. Entonces eso es importante porque si no, no va a funcionar la conectividad. Tengo que darle el rol necesario a cada radio. La selección de la frecuencia la tengo en este campo que se llama Center Frequency. Pero, antes de seleccionar una frecuencia, yo debo hacer un análisis de espectro. ¿Por qué? Cuando yo trabajo en banda libre, cualquiera, y lo digo de forma literal, cualquier persona puede ir a un distribuidor, a una tienda y comprar un radio. Y puede hacer el despliegue de ese radio, hacer la implementación. Eso hace que el espectro esté muy saturado porque hay muchos enlaces configurados y los canales disponibles no son infinitos. Todo lo contrario, son pocos canales. Estamos hablando de aproximadamente 25 canales que yo tengo disponibles en la banda de 5 GHz. Quiere decir que en los entornos urbanos yo tengo muchos canales utilizados, a veces están utilizados todos. Entonces, si yo no hago un análisis de espectro, yo pudiese seleccionar cualquier frecuencia al azar y resulta que esa frecuencia va a coincidir con un radioenlace que ya estaba funcionando. Y lo que voy a lograr es que voy a interferir a ese radioenlace y ese radioenlace me va a interferir a mí. Entonces, no va a funcionar bien mi radio y peor aún, el radio que ya estaba funcionando, ahora por mi culpa no funciona bien. Entonces, tenemos que ser muy responsables cuando seleccionamos la frecuencia. Primero, debemos analizar el espectro para ver si hay o no canales disponibles. En esta misma sección yo también configuro el ancho del canal. Depende del rol que tenga mi radio y varios anchos configurables. Acaba la misma recomendación. Si yo configuro un ancho de canal de 20, bueno, yo ocupo 20 MHz, un poco más en el espectro. Si configuro un ancho de 40, ocupo más espacio en el espectro. Entonces, yo necesito de igual forma hacer un análisis para ver si ese ancho que yo quiero ocupar está disponible o no. En el caso de la estación, yo típicamente trabajo con este campo que se llama Control Frequency Scan List. Acá yo defino las posibles frecuencias que va a utilizar el AP y eso permite que la estación se conecte de forma automática siempre y cuando el AP esté trabajando en cualquiera de las frecuencias que yo seleccioné. De igual forma, el SSID o nombre de la red debe ser exactamente el que tiene el AP configurado. De hecho, yo lo puedo escanear en este botón que dice seleccionar. Yo hago un escaneo, selecciono el SSID y le digo a la estación que se asocie a ese SSID. Para poder conectarse, entonces debe tener la frecuencia disponible en el scan list, el mismo SSID y si se está utilizando la seguridad que debería utilizarse, es recomendado hacerlo, bueno, debo tener la misma clave previamente compartida. Entonces, como les mencioné, Ubiquiti utiliza un protocolo propietario basado en TDMA que se llama AirMax, por eso es el nombre que tienen los equipos. Este protocolo permite distribuir el tiempo entre todas las estaciones que están conectadas. Esto me permite brindar calidad de servicio, darle prioridad, por ejemplo, a la voz sobre IP, al video y otras aplicaciones sensibles a la latencia. Nosotros en radioenlaces utilizamos en los radioenlaces punto multipunto un término que se llama tiempo aire. Podemos decirlo de una manera sencilla. Un AP de un sistema punto multipunto tiene el 100% del tiempo. Ese 100% se debería dividir de forma equitativa entre todas las estaciones que estén conectadas. Pero si hay una estación que tiene un mal nivel de señal
o una mala relación señal-ruido, esa estación va a agarrar más tiempo del que debería, porque los radioenlaces funcionan con algo que se llama principio del eslabón más débil. El AP como que se trata de concentrar en la estación que está peor y le quita tiempo aire a las que están mejor. Esa estadística yo la veo en el dashboard. Yo debería siempre validar que el tiempo aire entre todas las estaciones que están conectadas sea más o menos homogéneo. Entonces, en mi dashboard, en las columnas que se llaman tiempo aire, aquí yo puedo determinar si hay una estación que tiene un tiempo aire muy grande. Eso típicamente va a estar asociado a una estación que tiene un mal nivel de señal. Entonces, eso lo puedo validar en el dashboard. Recientemente, la gama más nueva de equipos de Ubiquiti son los equipos LTU, que se basan en la tecnología de Arif Fiber, pero con la ventaja que lo podemos aplicar en escenarios punto multipunto. Los equipos Arif Fiber, si ustedes lo han utilizado, saben que solo son utilizables para punto a punto, pero estos equipos LTU o Arif Fiber LTU sí los puedo utilizar en topologías punto multipunto. Ellos utilizan un esquema que se llama OFDMA. Este es un esquema que viene de hecho desde LTE. Se utiliza en la comunicación LTE. Este tipo de modulación nos permite alcanzar más capacidades que típicamente yo no podía ofrecer vía radioenlaces punto multipunto. Y de paso, los equipos vienen con un CPU más poderoso que nos permite alcanzar mayores modulaciones y un mayor procesamiento de paquetes por segundo. Eso me permite que el radioenlace se comporte mejor ante escenarios de mayor cantidad de estaciones conectadas, aplicaciones de video, por ejemplo, para interconectar cámaras que están para videovigilancia. Eso lo puedo hacer con LTU y funciona muchísimo mejor que con Arif Fiber. Yo les mencionaba que hay que analizar el espectro. Yo no puedo seleccionar una frecuencia sin previamente haber analizado el espectro. Entonces, ¿qué es el espectro? El espectro es la representación de las frecuencias que están disponibles en el sitio donde yo estoy haciendo el análisis. Relativo al espectro hay un término que se llama máscara de transmisión o máscara de RF. Es el espacio que mi señal va a ocupar en el espectro. La normativa define la máscara de transmisión para 20 MHz como lo ven en la imagen. Muchas veces nos hacen creer que la máscara de transmisión de un radioenlace es un rectángulo, pero resulta que no. Yo termino ocupando mucho más ancho hacia los lados. Entonces, fíjense, si yo configuro un canal de 20 MHz en mi radioenlace, los 20 MHz están en la parte superior, pero esa máscara de transmisión se va a ensanchar hacia los lados. Y yo puedo terminar ocupando tanto como 60 MHz. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando yo configuro 20 MHz en mi radioenlace, yo pudiese ocupar hasta 60. Cuando yo configuro, escuchen bien, 80 MHz de ancho de canal, yo pudiese ocupar hasta 240 MHz de ancho. Imagínense la locura que representa eso. Toda la potencialidad de interferencia que yo tengo cuando configuro 80 MHz. Por eso es que hay que entender que la máscara de transmisión no es un rectángulo. Entonces, si yo tengo dos canales que son vecinos, vecinos es lo mismo que contiguos, si yo creo que son rectángulos, no voy a tener interferencia. Pero la realidad es que no son rectángulos, son algo más parecido a una campana. Entonces, cuando yo configuro dos radios vecinos en canales contiguos, tengo interferencia. Esto hay que saberlo y entenderlo. Otro aspecto negativo de ensanchar el canal. Cuando yo ensancho el canal y, por ejemplo, paso de 20 a 40, voy a perder 3 dB de señal. Porque la densidad espectral de potencia ahora se tiene que distribuir en un ancho mayor. Y resulta que perder 3 dB de señal representa perder la mitad de la potencia en vatios, que es la unidad real de energía de un radioenlace. Los dB simplemente es una unidad para que para nosotros sea más fácil los cálculos. Pero realmente la energía se mide en vatios.
Entonces, cuando yo ensancho el canal, estoy sacrificando la mitad de la potencia con la esperanza de tener más capacidad. Pero a veces, como ocupo más ancho, termino teniendo más interferencia y no logro el objetivo. Entonces hay que tener eso siempre presente. Entonces, si yo tengo todo eso claro, ahí es donde yo puedo realmente tomar la decisión consciente, responsable de seleccionar un canal más ancho, por ejemplo. Para nosotros analizar el espectro, podemos hacerlo de dos maneras. Si yo tengo un analizador de espectro independiente, bueno, lo utilizo. Si no lo tengo, no pasa nada porque puedo utilizar el analizador de espectro que viene integrado con el radio, que se llama AirView y nos permite ver lo que están viendo en pantalla. La representación del espectro. Acá voy a ver todas las señales vecinas que yo pudiese tener en los distintos canales que estoy analizando. También esa misma representación la tengo en nivel de potencia y piso de ruido. ¿Qué canal debería seleccionar yo? Bueno, un canal que esté, por ejemplo, este espacio que se ve que está disponible por acá, que coincide con menor piso de ruido, véanlo por acá abajo. Yo debería evitar los canales que tienen unas máscaras de transmisión bien pronunciados que van a coincidir con un mayor piso de ruido que lo veo en color rojo. Esos canales los debería evitar porque están ocupados por otro. Si yo los utilizo, entonces voy a interferir a ese otro y ese otro me va a interferir a mí. Entonces le hago una pregunta. ¿Cuál será la mejor frecuencia? Bueno, si el panorama que tengo es el que estamos viendo en pantalla, fíjense, bueno, por acá tengo un espacio disponible, por acá también, por acá también un espacio más pequeño. Esas son las posibles frecuencias que yo puedo utilizar para configurar mi radioenlace, pero nunca voy a agarrar frecuencias por acá, porque esto ya está ocupado por otro, esto también está ocupado por otro y lo mismo por acá. Entonces, siempre debo hacer análisis de espectro. Esto no es algo opcional, esto es un paso obligatorio. Siempre hay que hacer análisis de espectro. Muy bien, una vez que hice el análisis de espectro, resulta que no es el único proceso que yo tengo que cumplir para hacer una implementación. De hecho, el análisis de espectro ni siquiera es el primer paso. Aquí hablamos de la factibilidad del radioenlace. Todos los cálculos que yo debo hacer previo a hacer la implementación, previo a comprar el equipo, de hecho. Entonces, el primer paso, siempre, sin excepción, es saber cuántos megas necesito transportar en ese radioenlace. Si es un radioenlace para darle servicio a un cliente, bueno, ¿cuántos megas necesita ese cliente? Ese siempre va a ser el primer paso. ¿Por qué? Porque dependiendo de los megas que necesite yo transportar, yo voy a seleccionar una modulación o un data rate que sea equivalente a esos megas. ¿Por qué? Porque después de yo saber eso, yo voy a buscar en la hoja técnica del radio cuál es la sensibilidad o el valor mínimo de señal que necesita mi radio para funcionar en esa modulación. Porque resulta que los radios los podemos configurar en varias modulaciones y cada modulación tiene su valor mínimo de señal necesario. Eso se llama sensibilidad. Dicho de otra manera, si yo lo que necesito transportar son 5 megas en un radioenlace, entonces yo puedo trabajar en una modulación más baja y no necesito tanto nivel de señal. Es decir, puedo hacer un enlace a mayor distancia. Todo lo contrario, si yo necesito transportar muchos megas, por ejemplo, 300 megas en un radioenlace, necesito trabajar en la modulación más alta y la modulación más alta requiere de mejor nivel de señal porque tiene una sensibilidad mayor. Es decir, un radioenlace para transportar 5 megas a 100 kilómetros es factible, pero probablemente un radioenlace para transportar 300 megas a 100 kilómetros no es factible. Por eso es que yo necesito saber cuántos megas necesito. No se trata de que el enlace se conecte, no. Eso obviamente hace falta, pero no es lo único. No es que el enlace se conectó y yo tengo un nivel de señal que estoy viendo en el dashboard. No, eso no es lo único.
porque yo hago una implementación para transportar megas. Y si yo no puedo transportar los megas que necesito, el enlace no es factible. Si ustedes son un vendedor de servicio de internet y un cliente le dice que quiere 100 megas y ustedes le hacen una implementación y ese enlace no pasa 100 megas, sino pasa 5, ese enlace no sirve. Ese enlace no sirve para ese cliente. Entonces la respuesta es que el enlace no es factible. Por eso es que yo tengo que hacer los cálculos en función a la modulación que necesito para cubrir el requerimiento de megas que tengo. Si ya yo tengo todo esto claro y lo hago, entonces ahora sí hago el cálculo del radioenlace, que nosotros lo vamos a hacer con la herramienta que nos ofrece Ubiquiti, que ya se las voy a mostrar, se llama Airlink, pero les quiero explicar brevemente esos cálculos que hace el Airlink para que sepan de dónde vienen esos cálculos, de dónde vienen esos resultados. Veamos este ejemplo. Yo tengo un enlace con AirPrisma que lo quiero utilizar para establecer a través de 106 kilómetros. Y yo necesito la máxima capacidad posible en un ancho de canal de 20 MHz porque responsablemente hice mi análisis de espectro y solo tengo 20 MHz disponibles. Ok. Entonces, ¿cuáles son los cálculos que están involucrados en esto? Bueno, primero, saber qué frecuencia voy a utilizar. Segundo, como voy a utilizar un radio con antena externa, bueno, tengo que tener los datos de esa antena externa. En este caso me interesa la ganancia. En este ejemplo tenemos unas parábolas de 30 dBi. Yo debo aplicar una potencia de transmisión. En este ejemplo es de 22 dBm. Mucha atención con esto. La potencia de transmisión también está relacionada a la modulación. Si ustedes quieren trabajar a la máxima modulación, no pueden utilizar la máxima potencia en el radio porque lo van a quemar, porque están sobrecargando el equipo. La hoja técnica te dice cuál es la potencia máxima que tú puedes aplicar dependiendo del tipo de modulación. Muy bien, en este ejemplo es de 22 dBm. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Bueno, primero tengo que calcular la pérdida de espacio libre, que es la pérdida que sufre toda señal cuando se propaga en el aire. Entonces, esa fórmula tiene una variable que es 92.4 y luego vienen los elementos que están asociados a la frecuencia y la distancia. Entonces, la fórmula es 92.4 más 20 logaritmo de la distancia expresado en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me dice que este enlace va a tener una pérdida de espacio libre de 147 dB. Entonces, luego, ¿cómo calculo la potencia de recepción? ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, la potencia de recepción es una fórmula que necesita saber la potencia de transmisión, la ganancia de las dos antenas, la pérdida de espacio libre, perdón, acá hay un error, esto es 147, y la pérdida que genera el uso de los pigtails, que típicamente es un dB. Entonces, cuando yo hago esa ecuación, 22 más 30 menos 137 menos 1, me dice que mi enlace a nivel teórico va a tener un nivel de menos 67 dB. ¿Es factible lograr la máxima capacidad con un nivel de menos 67? Bueno, acá es donde yo me voy a la hoja técnica. Y fíjense, la máxima capacidad la logro con la máxima modulación, que es esta que estoy resaltando. Esta modulación exige un valor mínimo de menos 65 y fíjense que no lo estoy logrando. Yo estoy 2 dB por debajo. Entonces, yo no puedo ofrecer en este radioenlace la máxima capacidad. Quiere decir que si el requerimiento estricto es que este radioenlace es para ofrecer la máxima capacidad, este radioenlace en estas condiciones no es factible. Así de sencillo. ¿Hay manera de hacerlo factible? Sí. Por ejemplo, en vez de tener unas antenas de 30 dBi, busco unas más grandes de 34. Eso me hace ganar 8 dBi más y ya no es menos 67, sino voy a tener ahora menos 59. Ahora sí es factible, fíjense, cambiando las antenas. Por eso es que tengo que ver la hoja técnica, porque no tengo manera
de saber si el enlace es factible o no sin ver esta información, porque, repito, yo necesito transportar unos megas y los megas están asociados a la modulación y cada modulación tiene su sensibilidad. Y esto es lo otro que les mencioné, fíjense. Si quieres trabajar en la máxima modulación, no puedes usar una potencia de transmisión mayor a 22 dBm porque si no vas a quemar el transmisor del equipo. Cosas como esa pasan cuando yo no leo la hoja técnica y dejo el radio configurado en todos los parámetros por defecto. Muy bien. Entonces, estos cálculos que les acabo de explicar no hay que hacerlos a mano porque tenemos el Airlink, que es el simulador de Ubiquiti que funciona perfecto, que nos permite, si nosotros le damos los datos de los radios que queremos utilizar, le damos la distancia, la altura donde va a estar el radio instalado, la altura del suelo, la torre, el edificio, entonces él hace el cálculo, me dice el nivel de señal y me indica si es factible o no y qué capacidad pudiese alcanzar. Yo les mencioné, cuando hablamos de la máscara de transmisión, vamos a hacer el dibujo acá mismo, que si yo tengo dos frecuencias que son vecinas, probablemente se terminen interfiriendo. Esa interferencia se llama interferencia de canal adyacente, que es la que están viendo en pantalla. Fíjense lo siguiente, si yo tengo una torre y en esa torre tengo dos radios, un radio configurado en el canal 36 y otro radio que está viendo más o menos hacia el mismo sitio, configurado en el canal 40. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que yo mismo me estoy interfiriendo, me estoy haciendo autointerferencia de canal adyacente. Porque resulta que yo me confié y pensé que los canales eran unos rectángulos que los podía tener uno al lado del otro sin que se afectaran. Y resulta que la realidad es que no es así. Entonces, la interferencia de canal adyacente me genera retransmisiones y pérdida de información. La variable más importante que existe en telecomunicaciones no solo aplica en radioenlaces, aplica en cableado coaxial, aplica en fibra óptica. La variable más importante se llama relación señal a ruido y nos dice qué tan separada está el nivel de señal que tiene mi radio del piso de ruido. Esa distancia que hay entre el nivel de señal y el piso de ruido se llama signal to noise ratio, relación señal a ruido. Lo ideal es que mi nivel de señal esté lo más separado posible del piso de ruido y eso lo logro solo de una manera, teniendo mejor nivel de señal. ¿Cómo logro eso? Con enlaces más cortos. Es por eso que hoy en día, si ustedes quieren que sus enlaces punto multipunto funcionen bien, deben hacer despliegues donde los clientes estén más cerca. Deben tener entonces más nodos o lo que llamamos más micronodos para que los clientes estén más cerca del punto de acceso, para que tengan una mejor relación señal-ruido. Esa estadística de la relación señal-ruido la tenemos en el dashboard. Yo debería tratar de que mi relación señal-ruido sea siempre por encima de 30 dB. Es decir, que mi nivel de señal, supongamos que sea menos 50, esté separado 30 dB del piso de ruido. Entonces, si el piso de ruido es menos 80, bueno, acá estoy logrando eso. La diferencia entre menos 50 y menos 80 es 30. Esto que les estoy diciendo es tan importante que permítanme y les muestro esta tabla que nos dice cuál es la relación señal a ruido mínima que necesita un radioenlace dependiendo de el ancho de canal con que yo quiera trabajar y la modulación con que quiera trabajar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con la modulación más alta, yo necesito una relación señal a ruido mínimo en 20 MHz de 31 dB. Si yo no logro esto, nunca voy a poder trabajar con esta modulación. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes se van para el desierto del Sahara y van a hacer una implementación de un radioenlace a, no sé, 100 kilómetros. En el desierto del Sahara no hay interferencia.
el único radioenlace que existe en ese desierto es el de ustedes, es decir, cero interferencia. Y cuando hacen su radioenlace, les da un nivel de señal de menos 75. Ok. Ustedes hacen la medición del piso de ruido en el desierto del Sahara y supongamos que es menos 100. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre menos 75 y menos 100? 25. Eso es la relación señal-ruido. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A pesar de que ustedes instalaron el único radioenlace que existe en el desierto del Sahara, que no hay interferencia, pero como su relación señal-ruido es de 25 y no lograron el valor mínimo de 31, ustedes en ese enlace jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, van a poder trabajar en la modulación más alta. Así de importante es la relación señal-ruido. Y eso es lo que ustedes deben monitorear. Entonces, esa estadística está disponible en el radio y se llama CINR. Esta es una variable de Ubiquiti que también contempla la relación señal-ruido y la interferencia en cada frecuencia. Entonces, ustedes van a tratar, y es mi consejo, de que el CINR siempre sea mayor a 30. Si es que realmente quieren tener la posibilidad de que los enlaces trabajen a las mayores modulaciones. Muy bien. Vamos a hablar de las antenas. El radio necesita de un elemento pasivo para que se pueda propagar la señal. Sin ese elemento pasivo, no hay manera de propagar la señal. Ese elemento pasivo se llama antena. Entonces, todo radio debe tener una antena. Ya vimos que hay antenas externas que las debo conectar mediante cable coaxial llamado pigtail y los radios que vienen con la antena integrada. Todas las antenas no son iguales porque ya tienen algo que se llama patrón de radiación que debería venir en la hoja técnica, que ustedes lo deben leer, que me dice en qué sentido y con qué ángulo de apertura esa antena va a irradiar o va a propagar su señal. Y también me dice qué tanta señal genera esa antena hacia los lados y hacia atrás. Entonces yo tengo antenas con distintos patrones de radiaciones. Porque si yo la quiero para un enlace punto a punto, yo debo buscar una antena que el patrón de radiación tenga un lóbulo principal con un ángulo de apertura más pequeño. Porque solo me interesa concentrar toda mi energía en el extremo opuesto. Pero si quiero una antena sectorial para cubrir, por ejemplo, un sector donde están mis potenciales clientes, entonces debo tener un lóbulo principal más ancho para tener una apertura mayor y que me permita cubrir o irradiar de señal esas zonas donde están mis potenciales clientes. Los radioenlaces que utilizamos hoy en día propagan dos señales en paralelo. Son radioenlaces que se conocen como MIMO 2x2, múltiple in, múltiple out. Entonces yo debo analizar el patrón de radiación en vertical y en horizontal para ver si cumple con lo que yo necesito. Hoy en día son muy populares unas antenas que en vez de tener una señal propagándose en vertical y en la otra en horizontal, una se propaga en 45 grados y la otra en menos 45. Esto se conoce como polarización SLAM y me permite minimizar un poco la interferencia de señales vecinas entre 12 y 15 dB. Señales vecinas que estén en vertical y horizontal. Por eso es que se está utilizando hoy SLAM. Entonces, fíjense, yo tengo dos tipos de antenas. Las unidireccionales que me permiten irradiar señal a los 360 grados o tratar de hacerlo porque no es perfecto. Y las direccionales o directivas que enfocan la mayor parte de la radiación en una dirección específica. De esas direccionales o directivas, yo tengo las sectoriales, que las tengo en ángulos de apertura de 120, 90, 60, 45, 30, y las directivas totalmente, que en ese
en ese ámbito están las tipo parábolas, que son para enlaces punto a punto. Entonces, hablando de las tipo parábolas, que están pensadas para enlace punto a punto, acá tenemos las Rocket Dish. La Rocket Dish de 5 GHz, que tiene una ganancia de 30, y tengo también una Rocket Dish de 34 dBi. Tengo algunas que tienen un elemento de protección que se llama radón. Entonces, esta gama de antenas me permiten establecer enlaces punto a punto de alta capacidad y a larga distancia. Por ejemplo, veamos la hoja técnica o el resumen de la hoja técnica de la Rocket Dish. Fíjense que tiene un lóbulo principal bien directivo, porque precisamente es para un enlace punto a punto. Esta es la banda o la gama de frecuencias que cubre, desde 4.900 MHz hasta 5.800 MHz. Y la ganancia, 30 dBi si estoy desde 5 GHz a 5.9, y si estoy más abajo no me garantiza la misma ganancia, menos ganancia en este caso. Las sectoriales las utilizamos para configuraciones punto multipunto, para cubrir cierto sector, de ahí viene su nombre. Las antenas Omni, que me permiten cubrir 360 grados, nunca las debo usar en entornos urbanos. Esto va más bien para entornos muy rurales o entornos cerrados, por ejemplo, un campus universitario, un concierto, pero nunca en entornos cerrados, porque voy a escuchar todo lo que haya a 360 grados. Entonces, todas las interferencias que estén en mi frecuencia me van a afectar, y yo también voy a contaminar muchísimo el espectro. En el caso de las antenas sectoriales, fíjense la recomendación. Nosotros siempre debemos tratar de conectar los clientes al lóbulo principal para que tengan el mejor nivel de señal y a su vez puedan tener la mejor relación señal-ruido. ¿Qué pasa? Cuando yo coloco una antena sectorial en la torre, el lóbulo principal irradia a una distancia típicamente mayor a 1 kilómetro. Quiere decir que si tengo clientes muy cerca de mi nodo, de la torre, no van a tener buen nivel de señal porque van a quedar conectados a un lóbulo secundario. En ese caso se recomienda que yo tenga varias sectoriales. Sectoriales para los clientes que están más alejados y sectoriales para los clientes que estén más cerca. Y si tengo unos muy cerca, bueno, coloco otra sectorial solo para ellos, para no tener estas zonas que salen acá en la imagen como zonas ciegas. Zona donde los clientes van a tener un nivel de señal muy bajo. Entonces, en cuanto a las antenas sectoriales, tenemos un equipo que ya viene integrado, radio y antena, que se conoce como el LAI-AP, que viene con una antena integrada de 120 grados, una ganancia de 16 dBi, es de muy bajo costo, pero ojo, tiene una apertura muy grande. 120 grados es una apertura muy grande. Quiere decir que yo tengo mayor potencial de interferir y que me interfieran. Es por ello que estos equipos con apertura de 120 grados no los debería utilizar en entornos urbanos. Es decir, no debería utilizarlos en la ciudad. Debería utilizarlos en entornos más rurales. En entornos urbanos yo debo tratar de utilizar sectoriales de menos grados de apertura. Por ejemplo, recomendado 45, 60 grados. 120 y 90 debería usarlos en entornos más suburbanos o rurales. Entonces acá tenemos distintos modelos de sectoriales, fíjense. La AirMax 5G16, que tiene una ganancia de 16 dBi, 120 grados de apertura. La AirMax 5G17, y bueno, tengo varias las que están viendo en pantalla, para distintos usos. Las que tienen menor ganancia, los utilizo en nodos donde los clientes están más cerca, lo que llamamos micronodos o micropops. Las que tienen mayor ganancia sí las puedo utilizar para interconectar clientes que quizás están un poco más lejanos. Ahora bien, si vemos este dibujo, este esquema,
Las antenas sectoriales tradicionales tienen entonces lóbulos secundarios, inclusive el lóbulo posterior y el lóbulo principal, donde me interesa siempre que los clientes estén conectados al principal, porque estos lóbulos secundarios más bien son un problema para mí, porque por allí yo genero señal y también la recibo. Es por ello que hoy está muy de moda, vamos a decirlo así, la utilización de un modelo de antena que se llama tipo Hall, antena tipo bocina. Esta antena tiene un diseño que permite que solo se genere un solo lóbulo, como están viendo en la imagen. Entonces ya yo no recibo señales por la parte posterior, ni la genero, y me permite un uso más eficiente. Entonces yo tengo dos modelos de equipos que le puedo adaptar estas antenas que están viendo en pantalla. Son los equipos de la familia ISO. Estos equipos, entonces me permiten acoplarle estas antenas que están viendo. Fíjense, tengo antena Hall de 90 grados de apertura, de 60, de 45 y de 30. Son ideales para escenarios de colocación, donde yo quiero reutilizar frecuencias en equipos, por ejemplo, que están espalda con espalda. Tengo un radio con una antena Hall viendo hacia el oeste y otro radio con antena Hall viendo hacia el este. Están espalda con espalda usando la misma frecuencia y no se interfieren. Eso solo lo puedo hacer con este modelo de antenas. Entonces, estas antenas son compatibles con los equipos de la familia ISO y los equipos Prisma Station, o sea, ISO Station y Prisma Station. Realmente son las antenas que se recomiendan para entornos urbanos. Las sectoriales tradicionales, entonces, debería dejarla para entornos rurales. Vamos a hablar de radios con antena integrada para escenarios punto multipunto. Como ya les mencioné, está el LIAP, que está integrado radio con antena, 120 grados, ya sabe que no lo debemos usar en entornos urbanos. Es un equipo de muy bajo costo, con una buena relación costo-beneficio. Tenemos el LAP GPS, que es un equipo más robusto, de menor grado de apertura y que viene con GPS, que nos permite aplicar configuraciones para que los radios, si tengo varios en la torre, se pongan de acuerdo para ese proceso de sincronización. Y eso minimiza, vamos a llamarlo, el autointerferirse entre ellos. Y tengo el ISO Station, que fíjese, tiene una relación costo-beneficio muy buena porque me ahorro el dinero de la antena, porque él ya viene con una antena tipo Hall de 45 grados de apertura. Esto es ideal para hacer un micronodo. Llamamos micronodo a un punto en mi red donde yo voy a interconectar máximo 20 clientes y esos clientes están a una distancia no mayor de 500 metros. Entonces, si tengo ese escenario, este equipo es perfecto. Ahora bien, vamos a hablar de los radios con antena integrada para uso en punto a punto. Tenemos los equipos PowerBeam. Tenemos varios modelos con antenas de diferente tamaño. Entonces eso me permite alcanzar mayores distancias. Dependiendo del espectro, pudiese alcanzar un throughput real de hasta 500, 600 megas. Tenemos radios con antena integrada para enlaces más cortos. Por ejemplo, los equipos LOCO, que significa Low Cost, los Nano Station, los NanoBeam, los ISOBeam, son equipos con antenas más pequeñas de menor ganancia y los puedo usar para punto a punto, pero para enlaces bien cortos, 1 o 2 kilómetros. Y para mediano alcance, bueno, el equipo más vendido de Ubiquiti en lo que tiene que ver con radioenlace, los LiveBeam. LiveBeam es un equipo con una relación costo-beneficio muy buena, es un equipo bien económico que me permite alcanzar distancias de hasta 10 kilómetros y alcanzar una buena velocidad, por supuesto, si el espectro lo permite.
Los equipos generación 2 tienen una mejor inmunidad al ruido y realmente funcionan muy bien. Estas son unas tablas referenciales para que tengan una idea de lo que pueden hacer con distintos modelos de equipo. ¿Cuál es la distancia máxima ideal, la distancia aceptable y la distancia mínima? Porque si no también saturo el enlace. Por ejemplo, si yo tengo un equipo ISOstation con la antena de 45 grados, entonces yo puedo tener clientes con NanoStation donde se recomienda que la distancia máxima sea 450 metros de separación. Pero si el cliente tiene NanoBeam, por ejemplo, bueno, puede estar un poco más lejos, a casi 1 kilómetro. Esta distancia máxima está basada en que yo pueda trabajar con la modulación más alta. Pero si lo que necesito transportar son pocos megas, bueno, aquí hay una distancia máxima aceptable, donde pudiese tener un cliente más lejano. Entonces, fíjense, también tengo el caso de si tengo el AP con un Power Station 5AC, con distintos modelos de antena tipo bocina, y qué tan lejos pudiesen estar esos clientes si tienen NanoStation o si tienen NanoBeam. Repito, estas son tablas referenciales. Acá tenemos el mismo caso, pero si los clientes tienen LiveBeam, por ejemplo, si mi AP es una ISOstation 5AC con antena de 45 grados, tipo bocina, entonces si el cliente tiene la LiveBeam 5AC generación 2, puede estar hasta 1400 metros de distancia. Pero si tiene la LiveBeam de largo alcance, puede estar, bueno, al doble. Fíjense. Entonces, para que tengamos una idea de qué tan lejos pueden estar mis clientes. Ahora bien, la misma tabla, pero pensando en que los clientes tienen PowerBeam. Entonces, tenemos distintos modelos de equipo para el AP y distintas distancias que puedo alcanzar dependiendo del modelo de PowerBeam que tenga el cliente. En el caso de punto a punto, bueno, aquí nos tienen una tabla que nos permite saber qué distancias pudiese yo utilizar para establecer un enlace punto a punto con ISOstation, con NanoStation, con NanoBeam, con LiveBeam, PowerBeam, donde si quiero realmente alcanzar la máxima capacidad, debería siempre mantenerme en esta columna de distancia ideal. Por ejemplo, si quiero hacer un enlace con NanoStation, punto a punto, no debería exceder los 800 metros. Partiendo de que yo siempre voy a querer trabajar con la modulación más alta. Muy bien, vamos a hablar de Airfiber y LTU. Entonces, fíjense. Es muy popular hoy en día el uso de la banda en 60 GHz. ¿Por qué? Porque es un espectro que está en casi todos los países poco utilizado. Me permite configurar grandes anchos de canal con muy poca posibilidad o probabilidad de interferencia, y puedo llegar hasta 2 gigas, quizás poco más de capacidad. Entonces, es casi que el equivalente a una fibra, pero en el aire. Pero tiene una debilidad. La debilidad es que como la longitud de onda es muy corta, la lluvia afecta muchísimo. Y también la atenuación del oxígeno. Quiere decir que el alcance de estos enlaces es limitado. Si nos guiamos por lo que dice la caja del equipo, puede ser que en algunos casos vean algo como que hasta 4 kilómetros, hasta 11 kilómetros. Sí, pero eso es un escenario ideal donde no hay lluvia. Si yo no hago el cálculo correcto y tomo en cuenta la atenuación por lluvia, esos enlaces cuando llueva se me van a cortar. Todo lo contrario, si yo tomo en cuenta la lluvia y no abuso con la distancia, mi enlace es capaz de soportar la lluvia y en el peor caso se va a degradar, pero no se va a cortar. Entonces esto hay que entenderlo muy bien para darle el uso correcto a estos equipos. Entonces tenemos
En el caso de Airmax, los equipos Gigabin y Gigabin Plus. Y el que me permite llegar poco más lejos, que es el Gigabin LR. Fíjense, el Gigabin, la distancia es de hasta 300 metros, el Gigabin Plus de hasta 1500 metros y el Gigabin LR de hasta 2 kilómetros o 2000 metros. No obstante, esas distancias es una distancia más en un escenario ideal. Yo sería más conservador y yo a esos valores le quitara un 30% para que realmente mi enlace funcione bien bajo lluvia. Airfiber también tiene una gama de equipos en 60 GHz que me permite llegar más lejos. Estamos hablando del Airfiber 60 y el Airfiber 60 LR, que aquí habla de hasta 12 kilómetros, pero una distancia ideal más sensata sería 2-3 kilómetros. Porque si hago el enlace y lo establezco a 12 kilómetros, con la lluvia se va a cortar de inmediato. Fíjense las capacidades de estos enlaces, casi 2 gigas en el caso del Airfiber 60 LR. Esto se los quise mostrar con toda la intención de que entendamos lo que nos ocasiona la lluvia. Fíjense, esta tabla me muestra la atenuación por lluvia para distintos tipos de lluvia. Vamos a quedarnos con esta lluvia que se llama lluvia fuerte, que es la que típicamente tenemos, porque hay unas lluvias aún más fuertes, pero que ocurren, si acaso, un par de veces al año. Entonces nos quedamos con esta lluvia fuerte. Esta lluvia fuerte es esta línea como azul claro. Fíjense, yo voy a intersectar el eje de las X, busco la frecuencia 60 gigas que está por acá y le intersecto con este tipo de lluvia. Y después me voy a la escala Y que me muestra la atenuación. Entonces, cuando yo hago la equivalencia de la intersección de 60 GHz con la escala de atenuación, me dice que 60 GHz se va a atenuar 10 dB por kilómetro con este tipo de lluvia. Entonces, si yo tengo el enlace a 12 kilómetros y se atenúa 10 dB por kilómetro, estamos hablando que la lluvia me va a generar una atenuación de 120 dB. No hay ningún enlace en el mundo que soporte perder 120 dB. Por eso es que se corta de inmediato. Entonces, esta tabla es bien útil para saber realmente qué tanto puedo alcanzar en cuanto a distancia. Por otra parte, fíjense que hay una particularidad. 60 GHz casualmente es una de las bandas que más afecta la atenuación de oxígeno. Entonces, bueno, ahí sí no hay mucho que hacer, el oxígeno siempre lo voy a tener presente, simplemente para que sepan que es otro factor que atenúa mi señal. Muy bien, ahora hablemos del LTU. El LTU es la nueva gama de equipos de Ubiquiti para radioenlaces, es un protocolo propietario que utiliza el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal. Eso es lo que significa OFDMA, que permite mayor aprovechamiento de los slots de tiempos. De hecho, puedo tener múltiples usuarios en cada slot de tiempo. Eso permite que yo pueda ofrecer más megas a los usuarios en comparación con los puntos multipunto de Airmax. Entonces, fíjense, tengo una capacidad real de 1 giga en punto a punto y de 500 megas reales en punto multipunto. 500 megas que voy a dividir, obviamente, entre todos los clientes que estén conectados. Entonces, si yo quiero en promedio que cada suscriptor pueda disfrutar de un plan de 100 megas, puedo tener hasta 15 o 20 CPE conectados por estación base. Adicionalmente, tiene la gran ventaja de que tiene un CPU más poderoso y me permite alcanzar mayor cantidad de paquetes por segundo. Aquí lo podemos ver. La eficiencia espectral y los paquetes por segundo y las modulaciones que se alcanzan en LTU versus lo que tengo en Airmax, que estoy resaltando por acá. Entonces LTU me permite mejorar en todos esos aspectos y realmente la diferencia en costo no es tan grande. En cuanto al Airfiber LTU para usarlo en punto a punto, bueno, aquí tienen las distancias recomendadas dependiendo de el tipo de antena que yo utilice, la ganancia de esa antena. Fíjense que pudiese, si quiero alcanzar
643 megas, tener un enlace hasta de 140 kilómetros si tengo una antena de 34 dB de ganancia. Entonces es un equipo bien potente para usarlo como troncal. También tengo la radio base o el AP LTU Rocket, que se utiliza para sistemas punto multipunto. Este LTU Rocket, si lo comparo con el Air Prisma, por ejemplo, tiene un rendimiento superior, una mejor eficiencia espectral, me permite hacer configuraciones de frecuencias independientes de transmisión y recepción y me permite, el objetivo de todo proveedor, poder ofrecer más megas a los clientes. Este LTU Rocket como AP es compatible con solo equipos LTU. Yo no puedo conectar una estación Airmax a un punto de acceso LTU, ni puedo conectar una estación LTU a un punto de acceso Airmax. LTU solo con LTU. Entonces yo puedo conectar al AP LTU estaciones LTU Lite, LTU Pro y LTU LR, que es como el equivalente a la Living. Finalmente, ya para terminar, si nosotros estamos trabajando, pensamos trabajar con Ubiquiti para nuestros radioenlaces, punto a punto, punto multipunto, se recomienda que utilicemos la plataforma de monitoreo y gestión UISP, que es lo que se conocía como el UNMS, que es una plataforma que me permite ver en tiempo real el performance de toda mi red. Cómo están esos radioenlaces, cuáles son los niveles, cuál es la relación señal-ruido, todo. O sea, aquí me entero de todo lo que está ocurriendo en mi red. Es una aplicación gratuita, muy intuitiva, muy amigable, muy vistosa y bueno, se las recomendamos. Entonces, con esto damos término al webinar del día de hoy. Gracias a todos por su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden plantear en este momento. Sí, Luis, te la voy a leer por acá. Noé pregunta que si, bueno, sí, podemos mandar la tabla de distancia y modulación. Sí, fíjate, Noé, esta presentación se va a publicar en el canal de YouTube y ahí vas a tener la información y la puedes ver todas las veces que necesites. Ok, Kelvin pregunta si puedes repetir la parte de lo de la potencia que puede dañar el transmisor. ¿Y Ok, cómo puedes saber si cuándo se ocurre? ok, fíjate, Kelvin. Voy a buscar la tabla que les mostré. Ojo, cada radio tiene su propia tabla, pero bueno, vamos a utilizar esta como referencia. Ok, Kelvin, fíjate. Esta es la tabla de el Rocket Prisma 5AC, pero bueno, cada radio tiene su tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Que dependiendo de la modulación con que tú vayas a trabajar en el radio, esta es la potencia máxima que puedes aplicar. Si tú vas a trabajar con la modulación más alta, que es lo mismo que dejar tu equipo en auto, cuando tú la modulación la dejas en auto, el equipo va a tratar de usar la más alta. Entonces es lo mismo. Bien sea que tú lo forces a que trabaje en la más alta o que lo dejes en auto, él va a tratar de usar la más alta. ¿Qué ocurre? Cuando tú usas una modulación más alta, necesitas hacer mayor cantidad de procesamiento en el CPU. Como el CPU tiene que procesar más información, gasta más energía. Como tú gastas más energía en el CPU, al radio le queda menos energía para transmitir la señal. Es por eso que las modulaciones altas tienen como recomendación una potencia de transmisión más baja. Es como que tú estás haciendo una maratón, Kelvin, y mientras haces la maratón estés cantando una canción. No lo puedes hacer las dos cosas a la vez. O corres o cantas. Lo mismo ocurre con el radio. Si gasto más energía modulando, no me queda tanta energía para transmitir. ¿Qué pasa si yo no leo la hoja técnica y obligo que el radio utilice la modulación más alta con una potencia más alta? Bueno, el equipo se va a sobrecargar y eso termina generando reinicios y a la larga el transmisor se quema. No necesariamente se va a quemar de inmediato, pero el equipo va a empezar a sufrir y va a empezar a reiniciarse. Entonces, por eso es que debemos leer la hoja técnica. ¿Otra pregunta? No, tenemos solamente eso por ahora.
Bueno, cualquier pregunta la pueden escribir en el chat y se responderá luego con uno de los gerentes de ventas. Estén atentos para el próximo webinar, atentos a las publicaciones. Este video estará en el canal de YouTube hoy, para los que lo quieran volver a revisar. Cualquier pregunta para el ingeniero Luis se la puede escribir a través del chat y se la haremos llegar. Bueno, por el momento estamos bien. Muchas gracias, Luis. Vale, gracias Franklin, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Espero que haya sido de provecho esta hora de webinar y bueno, nos vemos en un próximo webinar. Feliz día, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.